Bueno, hermanos, Dios les bendiga, pues estamos nuevamente compartiendo nuestro estudio en Gálatas, ya estamos por terminar nuestro capítulo número 1 y bueno, ¿qué les parece si para comenzar hacemos una oración y después entramos de lleno a nuestro capítulo 1? Vamos a estar viendo un pasaje un poquito largo esta tarde, pero bueno, primeramente el Señor que pues, nos guíe y nos hable esta tarde. Vamos a orar. Dios, te damos gracias por la carta a los Gálatas. Gracias por el ministerio de Pablo, por su celo, por su amor por ti, Señor, y por tu obra. Gracias por inspirarlo y guiarlo para, Señor, escribir lo que es tu palabra eterna y verdadera, y de la cual podemos aprender y también conocerte y ser transformados por ti. Te pedimos que uses este estudio, Señor, que nos hables por medio de Gálatas y que recordemos en nuestros corazones que no hay otro evangelio. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo oramos. Amén. Muy bien, mis hermanos, entonces vamos a comenzar con nuestra clase de hoy. Y bueno, va a estar basado nuestro estudio en Gálatas 1, del 13 al 2:10. Y bueno, está titulado Las marcas de una conversión verdadera. Vamos a hacer un pequeño resumen para recordar lo que hemos estado viendo y poder retenerlo de mejor manera. Y primeramente vamos a recordar que Gálatas es una epístola, es una carta. Y la carta a los Gálatas pues tenía un remitente, ¿no? Un remitente, perdón. Y ese obviamente es el apóstol Pablo. Pablo es quien escribe la carta a los Gálatas y bueno, el versículo 1 del capítulo 1, Pablo se presenta a sí mismo. Dice Pablo, apóstol de Jesucristo, no de hombres, sino de Jesucristo. Así que rápidamente él dice quién es el que está escribiendo esa carta. Y bueno, como tenemos un remitente, también tenemos un destinatario. Y el destinatario eran las iglesias que estaban en toda la región de Galacia. Y bueno, lo leemos ahí en el versículo número 2. Y todos los hermanos que están conmigo, a las iglesias de Galacia, es a quienes les está escribiendo. Después de tener el remitente y el destinatario, también estuvimos viendo quién era o qué era el propósito por el cual Pablo está escribiendo esta carta. Bueno, el propósito era la apostasía que se había visto no solo en una iglesia, en un grupo de iglesias en esta región de Galacia. Y en el versículo 6 encontramos a Pablo decir, estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir a un evangelio diferente. Esa es la razón por la que se está escribiendo la carta de los Gálatas. A los Gálatas es el apóstol Pablo escribiéndole a estos cristianos que han dejado el evangelio verdadero para ir y creer en otro más. Y bueno, la semana pasada también estuvimos hablando, o las semanas pasadas, sobre la justificación, ¿no? Esta apostasía de que han dejado el evangelio de Cristo para seguir otro evangelio, bueno, era un evangelio muy parecido. La gran diferencia era que el corazón del evangelio había sido cambiado. Era la justificación. No dejaron de creer en Jesús, no dejaron de creer en Dios, no dejaron de creer en el cielo. Lo que hicieron fue que dejaron de creer en la justificación por la fe en Cristo y comenzaron a creer en la justificación por las obras. Y lo vimos en Gálatas 2:16. Y bueno, ya habiendo hecho nuestro pequeño repaso, vamos a pasar a nuestro versículo, a nuestro pasaje para esta tarde. Gálatas 1, del versículo 13 al 14. Porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo, que perseguía sobremanera la iglesia de Dios y la asolaba, y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones
de mis padres. Muy bien, algo interesante aquí, Pablo comienza a dar su testimonio, su vida pasada. Y de hecho podemos encontrar esto en Hechos 7, del 55 al 8 específicamente. Bueno, el capítulo 7 habla acerca de Esteban, este hombre, parte de la iglesia, que está predicándole a los judíos y, bueno, los judíos evidentemente no toman a bien el mensaje del evangelio, tapan sus oídos, crujen sus dientes y arremeten contra Esteban, lo apedrean hasta matarlo. Y Pablo estaba ahí con ese grupo de personas que apedrean a Esteban y bueno, él consentía en su muerte, él estaba de hecho sosteniendo sus ropas, estaba contento con ver a Esteban morir por el Evangelio, estaba contento de que las personas que creían diferente que los judíos pagaran, ¿no?, el precio de lo que ellos consideraban sus herejías. Y bueno, en este capítulo 7, ya pasando al 8, Pablo comienza a pedir cartas para ir a la región de Damasco y entonces arrastrar y perseguir a otros creyentes, a otros cristianos. Pero bueno, es justamente en este camino bueno, todavía no entramos ahí, perdón. Y entonces Pablo está contando su testimonio, lo que él hacía antes de conocer a Cristo. Fíjate cómo dice ahí, ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo, que perseguía y sobremanera la iglesia de Dios y la asolaba, ¿no? Y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos de mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. Entonces, a lo que se refiere Pablo es a lo que encontramos en Hechos acerca de su odio por los cristianos y de su celo por estas tradiciones. Bueno, en Hechos, hermanos, podemos ver con la vida pasada de Pablo y podemos ver una transformación verdadera. No solamente es una transformación de la conducta, sino que es una transformación del corazón. Aunque Pablo está hablando acerca de su conducta, podemos ver que la conducta cambia porque cambia el corazón. Pablo odiaba a las personas que no pensaban como él. Pablo odiaba a las personas que no creían en el mismo Dios que él, que no compartían la misma religión que él. Y ese odio, pues evidentemente lo guiaba a maltratar, a asesinar a otras personas. Pero entonces en Gálatas vemos como Pablo ya no es una persona que solamente ha cambiado de religión, es una persona que ha sido transformado, porque ya no odia a quienes no piensan como él, sino que incluso ama a aquellos que odian a Pablo y a Cristo. Entonces ahí puedes ver que sí, verdaderamente Dios transformó su conducta, pero al final de cuentas no es nada más la conducta en sí lo que está siendo transformado. Es la mente de Pablo, el corazón de Pablo, y entonces eso se refleja en su conducta. Así que no es una conducta solamente lo que Dios transforma, no es algo meramente externo, sí es externo, pero no solamente externo, también en el corazón. Ahora, tenemos que preguntarnos eso, y esto es parte de cómo hay una transformación en el corazón. ¿Por qué Pablo reconoce abiertamente lo que él era, lo que él hacía en el pasado? Y esta respuesta la encontramos, o la razón de esto lo encontramos en Gálatas 2:16. Lo estuvimos leyendo las semanas anteriores. Sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley. Por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Entonces, este era el evangelio que habían tomado ahora los Gálatas y por el cual habían rechazado el evangelio de Cristo. La justificación
por las obras. Pero como Pablo ya no cree en esto, como él ya no cree en la justificación por las obras, entonces abiertamente puede decir, yo era un pecador, yo era un asesino, odiaba a las personas, asesinaba a las personas, las maltrataba por no creer igual que yo. ¿Y sabes qué? De poner su fe en la justicia de Jesús lo hace libre para que él pueda reconocer lo que él ha hecho anteriormente. En la justificación por las obras nunca podemos admitir nuestro pecado. ¿Y por qué no podemos admitir nuestro pecado? Porque son nuestras buenas obras la fuente de nuestra justificación. Y por lo tanto, alguien que se llama a sí mismo pecador, pues no puede adquirir justificación por sus propios méritos. Y por lo tanto no puede admitir que es pecador. Por eso pedrearon a Esteban en ese pasaje de Hechos. Porque Esteban les llamó pecadores y tiene que llamarles pecadores para poder después predicarles el evangelio. Pero bueno, evidentemente a los judaizantes no les gustaba admitir su pecado porque atacaba directamente la justificación por las obras. En la justificación por la fe, Cristo es la fuente de nuestra justicia. Cristo es la fuente de nuestra rectitud. Y entonces, por lo tanto, podemos decir abiertamente, yo soy malo, pero Jesús es bueno. Yo voy al cielo, pero no voy al cielo porque yo soy bueno. Yo voy al cielo porque Jesús es bueno, porque lo que Él hizo por mí es suficiente. Lo que yo hago no es suficiente. Lo suficiente es lo que Él hizo por mí. Esa es mi esperanza, ese es mi deleite y mi justificación. Y por lo tanto Pablo puede decir abiertamente, yo era un asesino, pero Cristo me salvó, Cristo me rescató. Seguimos leyendo, porque volvemos nuevamente a Gálatas 1:13, porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo, que perseguía sobremanera la iglesia de Dios y la asolaba. Y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. Hermanos, esa era la religión de Pablo. Y bueno, en Hechos se le llama Saulo, el judaísmo. Y tenemos que preguntarnos algo. ¿Tenían un evangelio los judaizantes o tienen un evangelio? Y la respuesta es sí. Pero fíjate bien, hay que notar un detalle en la pregunta. ¿Tienen un evangelio o tienen el evangelio? Y la respuesta es que ellos tienen un evangelio. ¿Cuál es ese evangelio que tienen ellos? Bueno, hemos dicho que evangelio significa buenas noticias, ¿no? La palabra significa bueno y ángel significa mensajero o mensaje. Entonces es un buen mensaje, unas buenas noticias. ¿Y qué tiene que ver esto con el judaísmo o por qué el judaísmo tiene un evangelio? Bueno, porque las buenas noticias producen esperanza y el judaísmo extraía la esperanza de las buenas obras, de las obras que ellos hacían y por lo tanto ellos sí tenían un evangelio, sí compartían nuevas noticias, pero no eran nuevas noticias de lo que había hecho Cristo, eran buenas noticias según lo que ellos podían hacer. Y por lo tanto, pues sí tenían un evangelio, pero no basado en la justicia de Dios, sino basado en la justicia propia. Así que debes tener mucho cuidado. Lo hemos dicho anteriormente. Todas las personas creen un evangelio, incluso los que son ateos o los que se llaman ateos, creen un evangelio.
buscan esperanza de algún lado, buscan buenas noticias, el corazón las necesita constantemente. Entonces hay quienes pueden buscar buenas noticias en sí mismos, en sus buenas obras, en el dinero, en sus éxitos, ya sea laboral, familiar, etcétera, o los puedes buscar en donde realmente pueden ser halladas, en el Evangelio de Cristo. Y entonces vemos aquí algunas marcas de la conversión verdadera. Ese fue el tema de nuestra clase. ¿Y cuáles son esas marcas? Bueno, que hay una transformación verdadera. No nada más la conducta, sino el corazón. Cuando la conducta es la única que cambia, entonces no sirve de nada. El corazón sigue amargado, sigue arrogante, sigue enojado con Dios, sigue amando lo que Dios odia, aunque se comporte de otra manera. Sin embargo, el corazón de Pablo fue transformado. Entonces también vemos en estos dos versículos cómo la esperanza de Pablo también cambia. Ya no está basada su esperanza en sus buenas obras, sino en la buena obra de Jesús, en su muerte en la cruz. Y finalmente, una marca de una conversión verdadera es de dónde extraemos la autoridad que tenemos en nuestras vidas. Mira cómo dice la última parte. Y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. Entonces, Pablo no seguía la ley de Dios, sino las tradiciones de sus padres. Ese era, pues, su punto de referencia, era su autoridad final, las tradiciones de sus padres y no la palabra de Dios. Y parecerá raro, pero realmente es algo que constantemente vemos en las personas. Están más interesadas en las tradiciones, en cómo se han hecho las cosas desde siempre, que en lo que la palabra eterna de Dios nos enseña. Y bueno, hermanos, esto requiere un milagro. Dejar nuestras tradiciones, nuestras conveniencias, los deseos de la carne, nuestras propias ideas egoístas e idólatras para seguir la palabra de Dios. Es una marca de una conversión verdadera, porque para hacer eso se requiere un milagro. Pablo no lo hizo nada más porque sí, mira, lo vamos a ver en los siguientes versículos. Versículo 15 dice, pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre, me llamó por su gracia revelar a su Hijo en mí. Entonces, Pablo vivía en el judaísmo, perseguía y asolaba, era celoso de las tradiciones y luego encontramos una palabra súper importante, pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre, me llamó por su gracia revelar a su Hijo en mí. Lo que Pablo está diciendo en estos versículos lo encontramos en Hechos 1, básicamente es todo el capítulo 9 de Hechos, y pues ahí vemos la conversión de Pablo, o como se dice en el libro de Hechos, de Saulo de Tarso. Entonces, ¿qué pasa allí? Pablo, odiando a los cristianos, va y consigue cartas para perseguir a cristianos que están en Damasco. Entonces él consigue estas cartas, va rumbo a Damasco y en el camino una luz brilla de tal forma que lo tira del caballo y ciega pues no solo a Pablo, sino a todos sus acompañantes. Entonces una voz le dice, ¿no? ¿Por qué me persigues, Pablo? Y Pablo entonces pregunta, ¿quién eres, Señor? Dios lo guía para entrar en la ciudad y después tiene una persona preparada, a Ananías, quien le permite a Pablo recobrar su vista. Entonces, el versículo 16 está haciendo referencia a eso, revelar a su Hijo en mí. Cuando el Señor decidió intervenir,
en la vida de Pablo y preguntarle, ¿por qué me estás persiguiendo? No estás haciendo mi obra, al contrario, la estás desbaratando. Entonces Dios quiso venir a la vida de Pablo y tratar con él personalmente. Entonces, hermanos, en la conversión de Pablo, Pablo reconoce que la iniciativa es del Señor. De hecho, saben, hay una cosa muy interesante. Más adelante en Gálatas vamos a encontrar lo que está diciéndole Pablo a estas iglesias. Dice, ¿dónde pues está la satisfacción que experimentabais? Porque os doy testimonio de que si hubieseis podido, os hubierais sacado vuestros propios ojos para dármelos. Entonces, se cree que después de este encuentro que tuvo Pablo el camino a Damasco con el Señor y este gran destello que lo cegó, pues evidentemente le dejó sus ojos dañados por la voluntad de Dios, con el fin de hacerle recordar a Pablo el Evangelio de Cristo, para que no volviera al Evangelio de obras, para que Pablo reconociera lo que está diciendo en el versículo 15. Pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre, y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí. ¿Qué es lo que tiene que recordar Pablo? Fíjate bien. Cuando agradó a Dios. Que Dios tiene la iniciativa para salvarnos. Este es uno de los frutos de una verdadera conversión. ¿De quién es la iniciativa? De Dios. Entonces, ¿quién tiene el mérito? Dios. Ya podemos ver 1 de Juan 4:19. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. En el Evangelio de Cristo, en el Evangelio por la fe, Cristo se lleva el mérito, la gloria y la honra, y no nosotros. Es su iniciativa, no la nuestra. Juan 15:16. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros, y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Podemos ver de quién es pues la iniciativa de Dios. Y este es un fruto de una verdadera conversión. Pablo reconociendo que no es él, ya no es el que aventaja a sus contemporáneos, el que es más celoso, no, ya no es su mérito, es el mérito de Dios. Tenemos Corintios 1, 28 y 29. Lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Dios tuvo la iniciativa de salvarnos, de rescatarnos y de transformarnos a fin de que nadie se jacte en su presencia. Esa es la gran diferencia del evangelio del judaísmo. Que el judaísmo se trataba de jactarse en la justicia propia, en el mérito propio. Pero en el evangelio de Cristo tú no eres la superestrella, es Dios. Tú no eres el protagonista, es Dios. Tú no tienes el mérito, lo tiene Dios. Ahora sigamos con ese versículo 15. Pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre. Así que Dios tiene la iniciativa. ¿Y desde cuándo tiene esa iniciativa? ¿Tiene un plan o es más como una especie de parche ahí de poder enmendar temporalmente las cosas? La respuesta es que a Pablo lo había Dios escogido desde el vientre de su madre, y por lo tanto, hermanos, podemos ver otros versículos que nos hablan de la elección. Efesios 1:4. Él nos escogió antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Así que Dios tiene la iniciativa, y la tiene mucho antes que nosotros hayamos nacido. Su iniciativa es eterna. Y mira este versículo de Romanos 9.
porque la palabra de la promesa es esta, porque este tiempo vendré y Sara tendrá un hijo, y no solo esto, sino que también cuando Rebeca concibió de uno, de Isaac nuestro padre, pues no habían aún nacido, ni habían hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese, no por las obras, sino por el que llama. Vemos la gran diferencia del Evangelio de Cristo, el Evangelio de gracia, contra el Evangelio de las obras, que no justifica, donde el Evangelio de las obras quiere que el hombre sea el protagonista, la estrella estelar, y no Dios mismo. ¿Pero qué está diciendo el Señor? No es por las obras, sino por fe. Entonces podemos ver otro fruto, otra característica de la conversión verdadera. Reconocer que el mérito es de Dios, reconocer que la iniciativa es de Dios. Y sigue leyendo, pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí. Lo bueno ahí, me llamó por su gracia. Entonces es su iniciativa, su mérito, su plan y finalmente su poder, su autoridad y no el nuestro. Y es lo que dice Colosenses 2:13, lo leímos hace unas semanas ya, 2 semanas ya lo hemos estado mencionando en nuestros estudios. Y a vosotros, estando muertos en vuestros pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándonos todos los pecados. Esta es la parte clave, estando muertos en pecados. ¿Por qué es la parte clave? Hay un predicador muy famoso llamado Spurgeon, vivió hace muchos años ya está muerto, pero bueno, fue muy famoso, de hecho se le conoce como el príncipe de los predicadores. Y en una ocasión se dice que él llevó a sus alumnos al cementerio y en el cementerio los puso a predicarle el evangelio a los muertos, para ilustrarles, para enseñarles que eso es precisamente lo que nosotros hacemos con las personas que les estamos hablando. Ellos están vivos biológicamente, físicamente, pero espiritualmente están muertos en sus pecados. Y no hay manera de hacer que ellos escuchen el Evangelio y se arrepientan. Eso únicamente lo puede hacer Dios, así como lo hizo con nosotros. Con autoridad, con su poder nos llamó, aún estando nosotros muertos en nuestros delitos y pecados. Y Efesios dice exactamente lo mismo, mira. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Y no solo eso, sino que también nos da una descripción de lo que es estar muertos en nuestros pecados y nuestros delitos. ¿Cuáles son? Siguiendo la corriente de este mundo. Entonces, nosotros estamos muertos en nuestros delitos y pecados cuando vivimos de una vida como el mundo nos enseña. Cuando le llamamos bueno a lo que el mundo le llama bueno. Cuando le llamamos verdadero a lo que el mundo le llama verdadero. Cuando vivimos nuestra vida familiar como la vive el mundo. Cuando vivimos nuestra vida matrimonial como la vive el mundo. Cuando consumimos lo que el mundo consume, cuando pensamos como piensa el mundo, cuando vivimos en general en cada área de nuestra vida como el mundo las vive, entonces estamos muertos en nuestros delitos y pecados, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Ahora otra vez, mira, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando muertos en pecados, nos dio vida juntamente
con Cristo. Entonces, viviendo nuestras vidas en completo abandono de Él, viviendo nuestras vidas de una manera que lo deshonran, que hasta podríamos decir que lo enfurecen, que lo indignan. Él nos dio vida cuando estábamos muertos, cuando vivíamos igual que los demás. Él es el que hace la diferencia. Él tuvo a bien elegirnos y rescatarnos. Y por eso Pablo lo puede mencionar libremente, porque él ha pasado de un evangelio de obras, donde él es el que tiene el mérito, ha pasado a un evangelio de fe, donde el mérito es solo de Cristo. Y él puede decir, sí, yo tenía esta conducta, sí, yo era un asesino, pero me salvó Cristo. Y por eso termina nuestro pasaje de hoy en la primera parte del versículo 16. Revelar a su Hijo en mí. Él tuvo la iniciativa, él tenía un plan, es su autoridad y poder y no el mío, es su gloria y no la mía. Revelar a su Hijo en mí. Vemos las características o lo que significa revelar a su Hijo en mí, que tenemos un carácter nuevo, una mente nueva, un afecto nuevo, una vida nueva y por lo tanto tenemos un testimonio nuevo. Cuando Cristo decide revelar a su Hijo en nosotros, entonces todas estas cosas vienen incluidas en su persona, obrando en nuestra vida. Y bueno, evidentemente la gente lo notará tarde o temprano. ¿Sabes? Hay mucha gente que hace, pues podríamos decirlo así, que se confunde, ¿no? Porque nosotros estamos haciendo una diferencia entre el evangelio de obras y el evangelio por la fe. Entonces creen que decir evangelio por la fe excluye todas las obras, pero esto no es así. Porque si el evangelio por la fe es revelar a su Hijo en nosotros, por sus méritos, por su plan, por su autoridad, por su iniciativa, entonces nosotros naturalmente vamos a tener una vida transformada. ¿Sabes cuál es la diferencia? Que el evangelio de las obras quiere transformar su propia vida según su fuerza. Pero el evangelio de la fe, el evangelio de Cristo por la fe, nos enseña que no es nuestra fuerza la que lo transforma, sino la fuerza de Cristo. ¿Cuál es el punto de esta idea? Hermanos, que Dios tiene un plan, que Dios tiene la iniciativa, que Dios tiene el poder y que Dios busca transformar la vida de los suyos. Pon tu confianza y descanso en Él. Hermanos, Dios escogió a lo vil y menospreciado para Él ser glorificado. Lo que sea que tú estés atravesando en tu vida, Dios lo ha puesto ahí para glorificarse en ti. Descansa en el Señor. Deja que Él obra. No vayas a un evangelio de obras. Permanece en el evangelio de fe. Mira, como te decía, a Pablo le quedó ese problema en sus ojos y él mismo lo reconocía diciendo que era necesario para que él se mantuviera humilde y estuviera constantemente acudiendo y dependiendo del Señor. Eso es lo que nos toca hacer. En el contexto de Gálatas, Pablo está hablando acerca de su ministerio y de la transformación de su testimonio, no para gloriarse a sí mismo. Por eso él dice, cuando agradó a Dios, que me apartó del vientre de mi madre, me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí, porque él está diciendo, Dios me transformó porque nosotros creemos un evangelio verdadero. Dios hizo la transformación que el evangelio del judaísmo, de las buenas obras, no pudo hacer. Mi vida no habla de la autoridad de mis obras,
habla de la autoridad y el poder del Dios que me escogió y me transformó. Y es la esperanza a la que Él te llama también. Si no tienes estas marcas en tu vida, no te deprimas y te pisotees. Ve al Dios que concede tener estas marcas. El problema sería si tú no anhelas tener marcas de una conversión verdadera, donde no quieres ser transformado, donde quieres seguir poniendo tu esperanza en ti mismo y donde la autoridad no es la palabra de Dios, sino cualquier otra cosa en este mundo. Pero si tú tienes un corazón cargado, si tú tienes un corazón cansado, hermano, ve al Señor, ve al Señor. Que Él sea tu esperanza, que su palabra sea tu autoridad y que con su poder disfrutes la transformación de que Él revele a su Hijo en ti.